Pero lo interesante de Foucault, que como dice que es una malla, ahí empieza, digamos, donde hay poder hay resistencia, ¿no? Dice Foucault. Y entonces, ¿por qué? Porque en realidad es una malla, es un tejido, donde si bien realmente cada uno de nosotros ocupamos un rol, también está la astucia, la estrategia de poder descubrir, ¿no? De qué modo yo puedo subrepticiamente manejar o ser protagonista o actuar, ¿no? En el campo del poder. Otra cosa que les quería decir, sobre todo a los compañeros de música, que ustedes saben que la palabra maya, textura, texto, trama, tiene los mismos orígenes etimológicos. Y la verdad que cuando uno analiza lo que entraña este concepto de textura, de malla, de tejido, es una imagen realmente, bueno, en todos los órdenes de los lenguajes, ¿no? Está presente. Pero digo, que se utiliza tanto, ¿no? La textura, la trama, eh, nos da la idea justamente de la complejidad, ¿no? De la articulación, de la yuxtaposición, de esa configuración compleja, donde cada parte apunta al todo, pero a su vez cada parte tiene su lugar, ¿no? En la textura y en el trama. Por eso es tan rica, tan rico en imagen, en concepto, esta palabra de malla del poder, porque es una malla que además no termina nunca, y que es una malla en la cual no pesco, tampoco me doy mucho cuenta del origen, ¿no? Lo puedo poner en algo, lo puedo poner en el padre de la familia, lo puedo poner en el profesor, en el jefe, pero en realidad es muchísimo más complejo, porque acá viene una cuestión sumamente interesante, que es la relación de la disciplina con la educación y con la educación individual, ¿no? Está la disciplina de los pueblos y la disciplina de los sujetos individuales y la disciplina del sujeto social. Y esto es lo que empieza a desarrollar de una manera sumamente interesante en este texto, que como muy bien decía Gabriela, en realidad es una introducción que nosotros hacemos porque no somos especialistas de este tema y hay personas que se han especializado en el desarrollo y sobre todo en contemplar las instituciones, cómo aparece esta cuestión de la trama, de los lugares, de las experticias, de los manejos, ¿no? Nosotros sí, digamos, en una conversación coloquial hablamos de, qué sé yo, del manejo familiar, ¿no? De cómo nos manejamos dentro de la familia, cómo también ejercemos nuestro poder o nuestra estrategia según el lugar en el que estemos ubicados entre los hermanos. Pero lo interesante que apunta, y ahí está la novedad de Foucault, y por eso ha sido generador, como de bien decía eh, recién Gabriela, ha permitido desde algunas variables que plantea Foucault analizar, por ejemplo, la locura y sobre todo los lugares donde se encierran los locos, ¿no? Esa palabra manicomio, incluso hoy quiere de alguna manera modificarse, o la cárcel, que piensen ustedes que la sociedad occidental eh, ideológicamente en principio la justifica como diciendo que va a ser el lugar de la reeducación, y todos sabemos que es un lugar justamente que lo que menos provoca es eso, ¿no? Reeducación. Pero como la misma sociedad, yo pienso, los disciplinados, entre comillas, que podríamos ser, entre comillas, los normales, cómo generamos esos lugares donde van los indisciplinados, digamos, los locos, los delincuentes, y además que quedan encerrados, ¿no? Marginados, y ahí dentro también se generan los propios mecanismos para disciplinarlos, ¿no? En un caso puede ser la tortura, en el otro caso, ¿se acuerdan? Los electroshock. Recuerdo una película viejísima de este gran actor Atrapado sin salida, si alguno de ustedes la vio,
cómo va en el propio manicomio enloqueciendo, ¿no? Y cómo va mostrando, llega un momento en que no sabés quiénes son verdaderamente los enfermos. Y bueno, esta trama que también se da en la cárcel, ¿no? Entre el cuidador y el preso. Sí, eso que dice, gracias, Jack Nicholson, exactamente, no me acordaba, que termina con esa imagen impresionante de saltar, ¿no? Saltar la ventana como, como una metáfora de la liberación. Pero también la lectura interesantísima que se ha hecho sobre, justamente, hoy decía Gabriela, los talleres, las empresas, ¿no? Ahora que se trabaja cuestiones vinculadas a la planificación empresarial, bueno, hay enormes trabajos sobre la trama, ¿no es cierto?, dentro de la empresa y dentro del ejército, donde en realidad no funciona solamente la voz del dueño, la voz del gerente, la voz del capitán o del teniente coronel del ejército, porque eso sería como un poder externo. Lo que trabaja muy bien Foucault es cómo se disciplina internamente a los sujetos, y ahí aparece el tema del cuerpo. Y él dice que hay en las sociedades contemporáneas, en el Estado contemporáneo moderno, dos modos de disciplinar. Por un lado, disciplinar al sujeto, al individuo, en su propia corporeidad. Ya lo veíamos la semana pasada con Nelly Richard, ¿no? Esta cuestión de que dibuja el cuerpo, que de alguna manera queda introyectado en el sujeto, ¿no? Ahí viene la sujeción. El sujeto ya está convencido, y está convencido no solamente conscientemente, sino inconscientemente, ¿no? Ya tiene los mecanismos incorporados de lo disciplinar. Y luego, ¿qué es lo que, bueno, esto es lo que él va a llamar la anatomopolítica, ¿no? Es decir, lo anatómico es justamente disciplinar al sujeto. Acciones donde el sujeto vaya incorporando en su socialización y vaya configurando su propia subjetividad, ¿no? Ahí es donde la trama la malla del poder se fortalece, porque el sujeto está interiormente, podríamos decir, incorporado, no solamente incorporado, sino enamorado de esas mallas, de esas normas. No es algo externo que me abre la puerta y salgo corriendo, ¿no? Es algo que lo tengo incorporado y que justamente cuesta tanto a los sujetos poder liberarse de esas incorporaciones internas. Pero él después analiza la otra categoría que la llama la biopolítica, y que es cómo el Estado de alguna manera disciplina a la población. Y es sumamente interesante porque en realidad si uno mira, eso está totalmente vigente, ¿no? Y cuando yo lo leía pensaba, bueno, todo depende, volvemos unidad 1, Casalla, el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de una nación y dónde uno se va a poner? Porque cuando él habla del disciplinamiento de la población, utiliza, bueno, las mismas imágenes que estamos viendo ahora que se está utilizando frente a la pandemia, ¿no? Hay que hacer curvas poblacionales, hay que ver las tasas de nacimiento, las tasas de mortalidad, organizar. Aquí se ve bien lo de procedimientos y organizaciones de cómo se configura y estructura, ¿no? La sociedad. Entonces es como inevitable que hay que, a ver, ordenarla, organizarla, pero justamente desde la vida y la muerte de los sujetos que pueblan una sociedad. Y entonces en ese sentido, digamos, se utiliza, la salud pública justamente utiliza estos patrones y estas herramientas de configuración, ¿no? El tema es cuánto y cómo ese poder, digamos, a su vez, podríamos decir epistemológicamente es vigilado y controlado, ¿no? Y ahí aparece, me parece a mí, algo tan importante que es la resistencia. Evidentemente, digamos, en toda estructura tiene que haber
sujetos atentos, ¿no? No sé, cómo se va reconfigurando para evitar justamente los abusos del poder, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Marcos, perdón, te estoy poniendo como coanfitrión, nos llegamos antes, acabamos de tener un resumen de 10 minutos del texto de Foucault y con la palabra de Mónica Caballero. Muy interesante el resumen. Nada mejor que empezar con Mónica Caballero, que es nuestra maestra, nuestra referente, y que bueno, está por venir, estamos viendo a ver en qué momento, quizás en el segundo cuatrimestre, pero como, yo no diría como invitada, porque es un poco su espacio, su clase, su legado también, pero bueno, como amiga a sumarse y a contar y a charlar sobre arte. Pero bueno, como le gusta mucho Foucault y el año pasado pudo resumir brevemente unos minutos, nos pareció interesante, ¿no? Ya que teníamos que cerrar Foucault en medio de este repaso, empezar con ella, ¿no? Si quieren, vamos al Power. Buenas tardes a todos. Al final damos las consignas, damos el presente y las consignas del parcial, pero tenemos repaso de todo lo que nos quedó en esta unidad 2, y bueno, podemos también responder consultas de la unidad 1, ¿no? Así que Gaby, si querés, empezamos. Sí, claro que sí. Les pedimos que mientras vamos poniendo las primeras diapositivas, escriban en el chat las dudas que hayan tenido sobre la unidad 2, sobre todo si tienen dudas sobre Foucault, que es un tema que nos quedó pendiente en la clase anterior. Bueno, empezamos con las efemérides. El 7 de junio fue el Día de los Periodistas. Se me pasó realmente, yo tengo uno acá en casa y no lo saludé. Vamos a mandarles un saludo a todos los periodistas conocidos desde acá. Sí, el 17 de junio es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, que es como una interpretación también, ¿no? A partir de la figura de Güemes, ¿no? Y quienes conocen un poco la historia de Latinoamérica saben que es una de las tantas figuras que quizá no están en la primera plana ni de los manuales de historia, ni de muchas zonas de interpretación, pero que es una figura muy interesante, como otros y otras referentes de las luchas por la independencia en el siglo XIX. Son figuras verdaderamente interesantísimas, ¿no? Si uno estaba en Salta y conoce un poquito la gesta de Güemes, es algo bastante emocionante. Por eso no está mal esta idea del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, ¿no? A propósito de Güemes. Bueno, fíjense las otras dos efemérides, cómo se relacionan con el tema de Foucault, ¿no? El 10 de junio, el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas e islas del sector antártico. Fíjense que nosotros antes celebrábamos el día del comienzo de la guerra o la declaración de guerra, y cómo esta cuestión del discurso y desde dónde me ubico tiene tanto que ver con el poder, que es el texto que vamos a retomar hoy de Foucault, ¿no? Y también el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que bueno, sabemos que en estas mallas del poder el trabajo el trabajo infantil, la trata de personas, la piratería, son partes fundamentales de la economía neoliberal y parte de esta malla, ¿no? Bueno, sigamos.
Yo quería empezar con una frase de Judith Butler, que se las voy a copiar en el chat. La historia de la sexualidad de Foucault nos previene de la ilusión de una liberación total del poder. Jamás será posible liberarse totalmente del poder. Bueno, y acá hacemos una relación entre los dos textos que vimos en la última clase de contenidos, que fue hace 15 días. El feminismo moderno, la teoría queer y los estudios culturales deben mucho a Foucault, en particular a su explicación de cómo se imponen las normas de comportamiento, ¿no? Ahí ya me pasaste de diapositiva, Marco. Estamos apurados, pero no tanto. Hablamos un poco del panóptico. No, igual esta es la de Foucault, ¿eh? Ah, bien, bien. Sí, no, la otra era de los temas de hoy, que si quieren, les comento, la idea es cerrar en 15 minutos Foucault, empezar el repaso de la unidad, consultar temas de la unidad 1 y pasar al parcial. Y acá empieza Foucault, mira. Bueno, Álvaro. En la anterior teníamos el famoso panóptico, ¿no? Bueno, empecemos con esta cuestión de Foucault que nos pasa de una concepción histórica del poder de una manera esencialista, como el poder algo que se posee. Y fíjense que recién en 1960 él plantea esta teoría que revoluciona todas las teorías del poder, o sea, relativamente hace muy poco, y se pone a estudiar el poder no como una cuestión legal y disciplinatoria de las grandes del Estado o de los gobernantes hacia las clases menos intermedias y bajas, sino que, exacto, jurídica, Juan, gracias. No legal, sino jurídica. Se pone a estudiar esto como el poder, algo que circula, no algo que se posee, algo que se ejerce, no esta teoría esencialista, como habíamos dicho antes del poder, ¿no? Que el poder no es una cosa, sino es una relación, un sinnúmero, podríamos decir, de relaciones de poder que implican también un discurso, un sistema de ideas, lo cual hace posible esa resistencia de la cual estaba hablando Mónica recién, para los que escucharon el audio de la clase del año pasado, y también esa resistencia de la cual nos habla Nelly Richard en Feminismo, ¿no? Esa resistencia de cómo nos ven o cómo nos representa el centro en las cuestiones estéticas a Latinoamérica. Bueno, sigamos. Esas son las 5 ideas principales. Vamos a puntearlas brevemente porque no tenemos mucho tiempo. Les quería retomar otra fase antes del texto, que es la siguiente. Lo interesante es, en efecto, saber cómo en un grupo, en una clase o en una sociedad funcionan las mallas de poder, es decir, cuál es la localización de cada uno en el hilo del poder, cómo lo ejerce de nuevo, cómo lo conserva, cómo le repercute. Es un poco esto que estaba hablando Mónica y cómo nosotros nos ubicamos en esa malla de poder, a veces ejerciéndolo y a veces viendo cómo lo ejercen con nosotros, ¿no? Según en qué rol estemos, social, familiar, educativo, laboral y demás.
Bueno, las 5 ideas principales. Una sociedad no es un cuerpo unitario, es una juxtaposición, un enlace, una coordinación, una jerarquía de diferentes poderes. Fíjense que, y la 2, que se relacionan mucho, no son la consecuencia de un poder central. Pequeñas regiones de poder forman grandes aparatos del Estado. Foucault habla de archipiélagos de poder, y esa imagen es muy interesante y nos hace comprender cómo pequeñas islas, que puede ser la familia, la comunidad, la escuela, el ejército, la iglesia, todas esas islas juntas forman el archipiélago y producen la juxtaposición de esos poderes, el poder central del Estado, o la coordinación de esos poderes. Y no es al revés, como se tomaba antes las teorías, en que el poder lo ejercía el Estado y bajaba en forma vertical a los demás sectores, ¿no? La función primaria de esos poderes es producir una actitud, productores de un producto. Fíjense, él nos da el ejemplo de qué se produce que no sea un producto material, ¿no? Con el soldado. Cómo la guerra necesita producir personas que tengan determinadas capacidades, como el soldado que tiene puntería, y por qué es valioso para producir muertos y para ganar la batalla, ¿no? Hay que cuidarlo, no lo ponen en el frente y demás. Bueno, y el cuarto punto es fundamental. Estos mecanismos de poder son técnicas, procedimientos que han sido inventados y perfeccionados, ¿no? ¿Cómo estos mecanismos de poder, estas técnicas? Claro, Germán, el punto anterior es eficaz en cuanto a producción de muertos. Muy bien. Retomando, estos mecanismos de poder son técnicas y procedimientos tanto para disciplinar como para la producción, ¿no? Que han sido perfeccionados a través del tiempo. Y es esta cuestión que nos decía Mónica, que no son técnicas simplemente que nos disciplinan y nos hacen cumplir la norma sí o sí, como era antes, si no vamos a la cárcel o si no determinadas cosas, sino que son técnicas de seducción, técnicas culturales en las cuales nosotros las cumplimos inconscientemente, ¿no? Inconscientemente y conscientemente también, porque nos seducen, porque nos enseñaron que debemos comportarnos de esa manera desde pequeños. Bueno, y el último punto, anatomopolítica y biopolítica, el que estuvimos viendo en el video, cómo estas dos áreas se intersectan en el sexo, ¿no? La anatomopolítica, como nos dicen desde pequeños que tenemos que comportarnos y que tienen que ser nuestros cuerpos, y la biopolítica también a través del sexo, cómo maneja poblaciones enteras desde los estados a través de la biopolítica. Sí, también, como dijo, a ver quién... Puel, se desliga el instinto de su naturalidad, exactamente. Que hasta ese momento, bueno, ahora es algo común y en varias áreas como la sociología, no solamente la psicología, que desligan el instinto de la naturalidad, y eso lo vimos un poco con Cassirer, ¿no? Esta cuestión de lo natural, entre comillas.
Sí, hay algo, Gaby, me parece, para situar también, Sí. me quedé pensando en esto que se habla mucho del Estado, que aparece mucho en la discusión de la teoría europea, la francesa, de los 70, ¿no? Althusser, que están las antípodas de Foucault, pero lo mismo, ¿no? Aparatos ideológicos del Estado, el Estado, el Estado. Fíjense que esta situación de pensar incluso ciertos poderes del Estado, o un archipiélago de poderes que confluyen en el Estado, es bien de la preocupación europea de los 70, ¿no? Porque en Latinoamérica muchas veces el Estado era incluso como un horizonte necesario y hasta requerido, ¿no? Es decir, en qué momento podemos adquirir ciertos poderes o poder transformar ciertas cosas a través del Estado, ¿no? La idea del Estado era una idea totalmente diferente a esta crítica más, sí, más lejana o más de ubicar al Estado como un ente complejo, incluso maligno en algunos casos, ¿no? En la visión latinoamericana, el Estado tenía otra connotación, producto de nuestros procesos dictatoriales y de las dificultades, digamos, de ser doblemente colonizados en un punto, ¿no? Y un ejemplo que también quedamos, esto que decía Gaby de la seducción, Gaby y Mónica, en esto de las sociedades, supuestamente dice Deleuze y Guattari, que pasamos de las sociedades de la disciplina a las sociedades del control. Y hay un ejemplo que es muy interesante, que es esto de los celulares y la ubicación, que fíjense cómo funciona la transacción, ¿no? Si hace 2 décadas nos hubieran dicho socialmente, bueno, va a haber dispositivos que van a informar dónde estás ubicado vos y vas a poder ser controlado, digamos, ¿no? Va a haber una supervisión tanto de una empresa como incluso de un ente estatal. Nos hubiera parecido un escándalo hace 2 décadas. La transacción o los seductores que si vos ponés la ubicación en tu dispositivo móvil, en realidad accedes a aplicaciones, accedes a que te puedan encontrar también, ¿no? Hay un proceso de seducción o de negociación de, bueno, dejate controlar, pero fíjate que tal cosa, tal cosa y tal cosa. Entonces, es mucho más complejo que la mera imposición disciplinar, el mero castigo. Hay un proceso realmente de seducción en estos ejercicios y diálogos del poder, ¿no? No es tanto como una imposición de un poder malvado, como generalmente a veces, como dice Gaby, ¿no? Teníamos esa visión esencialista y Foucault de alguna manera la problematiza. Dice, no es que el poder está afuera y es malo y nosotros somos buenos y resistimos al poder. El poder está circulando por todos lados a través de mallas de poder, ¿no? A través de una red de ejercicios, de acciones y de técnicas de poder. Y yo también soy parte de eso. Y también puedo resistir. Si hay poder, hay resistencia, ¿no? O sea, el poder no es algo que está determinado y es fatal, sino que realmente puedo oponerme a ese poder y también puedo ejercer el poder, ¿no? Sí, bueno, también ese poder, como decíamos, de estas técnicas, se ejerce de distintas maneras. Foucault analiza como un buen ejemplo esta coerción o de este ejercicio de técnicas de poder, mejor dicho, el panóptico del filósofo británico Jeremy Bentham. Con si ponés la diapositiva anterior, Mario, con este esquema que después es tomado, si bien en principio se produce para una cárcel en la cual hay una torre central con el vigilante en el medio, que es el gran ojo que lo ve todo, y todos los cuadraditos que vemos alrededor son celdas en las cuales los presos tienen una iluminación de atrás, no desde el lado de la torre, y nunca saben si los están mirando o no. Entonces lo que hacen es comportarse como si los estuvieran vigilando. Es esta teoría de vigilar y castigar, ¿no? Que nosotros nos sentimos mirados muchas veces y actuamos de cierta manera que nos enseñaron a actuar frente al ojo o al ser vigilados. Hay muchos ejemplos de esta teoría en producciones actuales, como ahora está muy de moda la serie esta de
El cuento de la criada, por ejemplo, en el que nunca saben quién es el ojo que los está mirando en su propia casa, en el vecino, en la amiga, ¿no? O bueno, películas viejas de los 60 y más. Bueno. Sí, me quedé pensando igual porque a veces el panóptico también nos da esa sensación de un poder central, En realidad, para completar esa imagen, uno podría decir, bueno, hay un poder que realmente generó a través de ciertas técnicas la idea de observación permanente, como un gran hermano, pero también dentro de la cárcel, dentro de esas mismas celdas, hay grupos que tienen poder sobre otros grupos, y ese poder cambia de lugar, hay grupos que ganan y grupos que pierden, algunos guardias reproducen la lógica del poder, y algunos presos también, ¿no? Entonces, ese poder también circula más allá de la técnica de la observación, que viene de la modernidad, ¿no? De esa idea de disciplina sobre los cuerpos, anatomopolítica, disciplina y castigo sobre los cuerpos, ¿no? Es bien moderno esa idea, pero Foucault dice, ojo, que también circula el poder, ojo que no hay un solo lugar donde se observa, sino que se va reproduciendo, ¿no? Y justamente su teoría se basa en desmitificar esta cuestión del marxismo, que solamente hace la confrontación entre el trabajador y el empresario o el capitalista, y dice que todas son formas de poder locales, formas regionales de poder. Eso es muy importante. Y situadas, obviamente, si lo relacionamos con lo que vimos antes. Que tienen su propio funcionamiento y sobre todo que son heterogéneas, que son todas diferentes. Si bien tomamos este ejemplo del panóptico, hay otras tecnologías que también usamos cotidianamente y que por ahí son locales, ¿no? Que no tienen que ver con esta idea macro del poder. Sí, como dice Luciano Orwell en 1984, Cami Flores se acordó de una película, El Experimento, con esto de algunos pretextos también ejercen el poder por sobre otros. Esa no la vi. Después nos podés pasar, Camila. Pero bueno, sí. Inclusive Harrison, ¿no? Sí. Harrison también. Hay una pregunta sobre el sexo como reproducción, que se vincula también con esto de la biopolítica, ¿no? La biopolítica es decir, en una cultura, en un país, en una comunidad, bueno, pueden tener solamente 2 hijos, ¿no? Eso es una forma también de la organización ya masiva, a gran escala, digamos, ya no de los cuerpos, ¿no? Es decir, vamos a encerrar a quienes no tengan las normas de sanidad que imponemos, a los que se corran el sanidad, los vamos a castigar, los vamos a poner en un lugar que le vamos a poner manicomio, ¿no? Eso sería más del terreno de la anatomopolítica. La biopolítica es decir, bueno, vamos a regular la cantidad de nacimientos, para arriba o para abajo, vamos a jugar con grandes masas de población, o vamos a controlar los datos de cuántos usan dispositivos móviles y cuántos no, vamos a restringir esto y aquello, en las grandes escalas, ya no de los cuerpos, sino de las grandes sociedades, ¿no? De las grandes masas. Fíjense que esto se ejerció hasta no hace mucho tiempo, no recuerdo bien si fue en China o en Japón, creo que fue en China, que salió una corriente, obviamente desde el Estado, de que ser patriota era no tener más de 2 hijos, por el exceso de población, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla? A través de otra idea importante como es el nacionalismo, ¿no? De la identidad. Sí, digo, para también llevarlo al ejemplo al terreno liberal, ¿no? También económicamente uno puede decir, bueno, tenés obra social, en este país tenés obra social solamente de tal manera. Entonces, no, pero también digo, en Estados Unidos uno puede decir, para salir de China, ¿no? El eje China-Estados Unidos, decir, bueno, no tenés obra social, no hay sistema de salud unificado, entonces pensalo bien si querés tener más hijos, porque la verdad que no estás cubierto
en términos del sistema de salud, y eso también es un modo de la biopolítica, ¿no? De establecer para una restricción. Claro. ¿No? Y también existe el contrapuesto en Europa, que hay sociedades de pirámide inversa. Lo que se hace es promover la reproducción y que tengan hijos, y se le dan muchísimas ventajas, inclusive a las madres, 1 año sin ir a trabajar con paga para que tengan hijos. Hay muchos plus en el trabajo a las madres y a los padres, como que se incentiva, o sea, sería la cara opuesta a China, que acá me están dando muchas datas de China. Y los que tengan, si quieren mandarnos, buenísimo. Bueno, me parece que ya estamos re fuera de horario con Foucault, porque nos había quedado pendiente, pero si tienen alguna otra pregunta, igual las respondemos. Bueno, tenemos los 2 casos elaborados por las ascriptas y la pasante. Si están disponibles, si quieren hacerlo en 2 minutitos, 1 minuto cada una para plantearlo solamente. Elisa, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, yo había planteado una música para escuchar, que es una obra de guitarra compuesta por Violeta Parra, interpretada por Cecilia Zavala, y me parecía, bueno, interesante pensarlo desde la óptica de Foucault, desde el disciplinamiento de los cuerpos. También en el ejemplo había tomado los análisis que había hecho Paula en la clase pasada o en la anterior, con las estadísticas de la facultad, de que, bueno, en la carrera de guitarra, en todos estos años, la mayoría, digamos, de los inscriptos son siempre hombres, y bueno, ver el por qué se da eso, digamos, qué en la historia ha sucedido para que se genere, digamos, esa situación, y bueno, para mí está relacionado con el disciplinamiento también de los cuerpos. Por ejemplo, no sé, en la guitarra, el hecho de la posición física con la apertura de piernas, hacía que eso sea mal visto, por ejemplo, para tocar con las mujeres, y un montón de otros elementos también. No sé, para hacer ahí cortito. Buenísimo, gracias, Elisa. Vicky, ¿estás? Bueno, si no está Vicky, seguimos. Nunca podemos pasar el fragmento, Elisa, perdón. Después lo vamos a compartir igual. Está, pero debe haber... No, por ahí no tiene micrófono. Seguimos. En una performance, cara de Vicky. Vamos al repaso de la unidad 2 y una breve revisión para ir refrescando conceptos de cara al parcial. De alguna manera la unidad 2 nos empieza a situar en grandes fragmentos temporales, ¿no? Pensar esto de modernidad, contemporaneidad, y se acuerdan, digamos, que lo primero que vimos fue el texto de Esther Díaz y el comentario de Mónica Caballero sobre qué era la modernidad, ¿no? ¿Qué fue el proyecto moderno, el sueño moderno, esa etapa de grandes relatos, esa etapa ligada a la razón como guía de toda la empresa humana? Y era, digamos, una especie de utopía, ¿no? Fue un proyecto revolucionario ligado también a la burguesía. No confundir con la edad moderna, decíamos, ¿no? Que es toda esa etapa que empieza en el siglo XV. Y sobre todo, Marcos, discúlpame que te corte. Si ven algunos videos que están en YouTube que hablan sobre modernidad, modernización y posmodernidad, tengan bien en cuenta esta diferenciación que nosotros hacemos y que está también en el texto de Caballero, hecha la diferenciación, porque es fundamental para el parcial que no confundan estos términos y que no confundan lo que es la edad moderna con la modernidad, que para nosotros son bastantes siglos de diferencia, ¿no? Además de la definición. Sí, aparte me parece que hay una cuestión, digo, porque la edad moderna también en un punto tiene como una comprobación numérica, ¿no? Uno puede decir, bueno,
partimos del Renacimiento, fines del siglo XV, etcétera, etcétera, final de la Edad Media y su cosmovisión teocéntrica, es el inicio de una Europa que quiere pensar lo humano más allá de lo divino. Pero el proyecto moderno del siglo XVIII, ligado a la Revolución Francesa fundamentalmente, tiene otro carácter, ¿no? Tiene un carácter, sabemos, económico, sabemos que es que una clase social toma el poder y derroca a otra clase social, y era un proyecto intelectual, era un proyecto, como dice Mónica y Esther Díaz, ¿no? De vamos a ordenar el campo humano, ¿no? El campo de la cultura. Vamos a decir, la ciencia hace esto, el arte hace esto, la moral hace esto, ¿no? Todo perfectamente ordenado, racionalmente ordenado, y de alguna manera con sus propias expectativas, ¿no? Ahora vamos a ver con Esther Díaz la idea de el arte se encarga de buscar la belleza, por eso nuestra facultad se llamaba Bellas Artes, la ciencia se encarga de buscar la verdad, y la moral y la ética el bien. Y eso es lo que va a entrar en crisis en la posmodernidad también, ¿no? Bien. Ahí veo gente levantando la mano. Sí, sí, hay dos manos levantadas, pero yo antes lo quería relacionar con este paso de un orden producido de un orden recibido a un orden producido de Fernández Cox, que si no entendemos estas tres esferas de las que nos habla Esther Díaz y este proceso histórico y cultural, no podemos entender ese paso, ¿no? Sí, Macarena, levantaste primero. Sí, hola. Entonces, la modernidad, digamos, la tomamos como corriente filosófico-intelectual que sigue involucrándonos hasta hoy día. Por eso es que no la llamamos edad moderna. Exacto. Exacto. Esa es una muy buena razón para decir por qué convivimos con valores modernos, claro, y por qué no es algo histórico. Claro, no, eso de que no podemos encasillarlo en una línea temporal es porque justamente son corrientes intelectuales y filosóficas que siguen estando en nuestra realidad. Entonces, es difícil. Digamos, fue el primer planteo que se produce la convivencia de paradigmas, sí. Claro. Genial. Y político-económicas, ¿no? Porque pensá que tenemos un Estado-Nación que también viene, una organización del Estado-Nación que viene de la modernidad, un sistema escolar que viene de la modernidad. Sí, o sea, hay estructuras políticas que vienen también, ¿no? Creo que en una clase hablamos también también como que la posmodernidad es como que es un poco absolutista en términos negativos hacia la modernidad, o por lo menos los principios de la posmodernidad. Entonces, creo que en una de las clases se planteó como esto de tal vez no mirar con tanto tono negativo a la modernidad, sino plantear una vista crítica hacia esos valores, esos conceptos y esas corrientes filosóficas, que no son del todo negativas al fin y al cabo. Bien. Sí. Es una crítica radical y opositora, ¿no? Es la oposición a todos los valores de la modernidad, donde la modernidad decía, el arte busca la belleza, la posmodernidad dice, no, busquemos lo kitsch, busquemos lo feo, busquemos el concepto, ¿no? Sí, bueno, en la música yo estudio composición, en la música contemporánea del siglo XX es tremendo, o sea, hay unas partituras que son como, no sé, increíble, o sea, es una nave espacial con forma de pentagrama, así te lo digo. Y bueno, como tratar de romper con absolutamente todos los esquemas todo el tiempo. Sin embargo, también yo creo que era como que era lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? También, como, bueno, nosotros ahora podemos pensar en un modo más equilibrado también porque esos intelectuales atravesaron esa forma tan distante de la modernidad, digamos. Bien, tengan en cuenta también qué autores hablan de posmodernidad y cuáles no, porque por un lado hay dos corrientes, uno que hablan de la modernidad como algo que no se terminó y no de posmodernidad, y por el otro lado están los autores que
opinan sobre estos términos en América Latina. Eso ténganlo muy en cuenta para el parcial. Permiso, Acá, profe. Entonces, Luis. bueno, más o menos complementando un poco, porque tenía una pregunta más o menos similar para confirmar entonces la diferencia entre edad moderna y... ¿Se me escucha bien, no? sí. Sí. Ah, ok. No, esto, para confirmar entonces la diferencia, edad moderna, entonces refiere más edad moderna a como ese momento histórico en el que hay un cambio de mentalidad, ¿no? En el que surge el Renacimiento, en el que se da como la primera base para las ideas ilustradas, en el que, bueno, que surge también el contexto de la Reforma Luterana, y la modernidad lo podemos entender más bien como el proceso en el cual se empiezan a consolidar estas ideas de una manera más específicas, impulsada por las revoluciones burguesas, y en el cual surgen los estados-nación, que eso ya es como 200 años después, y ojo, sé que ustedes ahorita dijeron no pensar tanto en una línea de tiempo, pero nada, como para tener una referencia. ¿Se refiere entonces a eso, la diferencia? Bien. Sí, la edad moderna sería el cambio de la visión, de la cosmovisión teocéntrica de la Edad Media, un giro total a una visión antropocéntrica, bien humanista, pero digamos, también hay una especie como de finalización, por ejemplo, digo, los historiadores dicen, bueno, terminó el imperio romano de Oriente, ¿no? En el siglo XV, ¿no? Hay una El especie Imperio de Bizantino. finalización. Claro, el Imperio Bizantino termina ahí, bueno, ahí empieza la Edad Moderna. Modernidad es realmente una cristalización de todo ese proyecto humanista y burgués también, porque gran parte de la crítica es porque hay una clase social, que es la que todavía padecemos hasta el día de hoy, que es la que toma el poder en el siglo XVIII y se carga a todas las demás clases encima, ¿no? Entonces, también para darle un contexto que no es nada más intelectual, ¿no? No es nada más Kant diciendo tenemos que lograr una humanidad más racional, no sé qué. No es un proyecto solamente intelectual, es un proyecto económico y político también, que se cristaliza en esto de los estados-nación, ¿no? Que vos decías. Entonces, hay una pata jurídico-política, hay una pata económica, hay una pata intelectual, filosófica, y lo filosófico y lo intelectual justifica lo otro, en un punto. Es el apoyo intelectual de que los burgueses toman el poder, o la burguesía toma el poder, los estados-nación nos van a organizar, y va a haber una rama jurídico-racional, ¿no? La razón sería como el gran giro de la Revolución Francesa, ¿no? Claro, ¿no? Y otra cosa que veo, también como para confirmar, es esta cuestión de que la modernidad, aparte de todo esto que se mencionó, también va muy a la par de los avances tecnológicos y científicos, sobre todo los científicos, el auge de la revolución industrial y cómo es la cosa, y las ideas positivistas, ¿no? Exacto. Totalmente. Una Ok. racionalidad tecnológico-científica que no existía ni siquiera en el primer momento, ¿no? de la edad moderna. Otra cosa que a veces sirve cuando uno piensa es, che, ¿cuál es la diferencia entre la edad moderna y la modernidad? Si la modernidad era tan racional, y fíjense también que algunas cosas que conocemos como la Inquisición o las grandes cacerías de brujas en Europa y en América, son de la edad moderna, no son de la edad media, ¿no? En la edad moderna, al inicio de la edad moderna, todavía tenemos procesos de una iglesia muy fuerte, sectores conservadores, pugnas internas entre los sectores reformistas y conservadores, pero había caza de brujas totalmente, o un proceso de inquisición, que no nos parece muy de la modernidad, ¿no? Que supuestamente es un poco laica y bien racional. Y eso es la edad moderna también. Cuando uno dice la Inquisición, estás en la edad moderna, ¿no? Sí, perdón. No, discúlpeme a mí. Entonces, podemos afirmar, esto es como una conclusión a la que llego, podemos afirmar que todas esas situaciones que ocurrieron, no, como usted dice, la Inquisición, la caza de brujas, el carácter reaccionario de la iglesia, surge, valga la redundancia, como reacción de ese modelo antiguo a estas nuevas ideas, ¿no? Y hay una larga transición. Vieron que uno en la historia aparece como, bueno, hasta 1492 pasó tal cosa, en 1789 cambió como si hubiese sido una vuelta de página. Y la verdad que los procesos son de transición, de convivencia de paradigmas, y probablemente tenemos una iglesia muy fuerte, digamos, y procesos, como vos decís, reaccionarios,
en plena edad moderna, que uno dice, bueno, pero pará, ya estaba, la ciencia estaba empezando a armarse, los estados-nación todavía no eran, pero estaban empezando a configurarse, y sin embargo había todavía un resabio de poderes teológicos y religiosos muy grandes todavía en la sociedad, ¿no? Claro. Acá Me parece que quiere cerrar un poquito lo que estamos diciendo y plantea, entonces podemos tomar a la edad moderna como un periodo definido y la modernidad y posmodernidad como corrientes de pensamiento. sí, no de pensamiento, no lo dejen en un nivel tan intelectual. Recuerden que hay estructuras económicas muy poderosas que se están moviendo y políticas. Porque parece como que uno dice, no, porque sí, la modernidad eran algunos filósofos franceses, la ilustración, ¿no? No, era clase social que estaban liquidando a la aristocracia, a la monarquía, se estaban llevando puesta toda la estructura social de ese momento. Una revolución realmente, ¿no? Marcos, perdón, pero con respecto a eso también creo que es importante aclarar el declive del poder monárquico, porque no fue solamente que pum la Revolución Francesa y tomó el poder la burguesía, sino que la monarquía ya venía perdiendo mucho poder. Entonces hubo ahí como una situación que permitió que la burguesía tomara más el control. Claro, pero también podemos afirmar que dicho declive de los sistemas monárquicos absolutistas, lo que comúnmente llamamos el antiguo régimen, se dio también por un cambio de mentalidad que, como menciona el profe, no pasó de una página, no pasó de un momento para otro como si fuera una página de un libro, sino que fue un proceso, pero dicho deterioro también se dio por esas ideas. O sea, en parte, no nada más por eso, pero en parte el declive de ese modelo se dio por el surgimiento de esas ideas. Claro, es como que todo se retroalimenta. Exacto. El huevo o la gallina, ¿vieron? ¿Qué fue primero, no? Si la decadencia y por eso aparece un nuevo proyecto político, económico, intelectual, o fue que ese proyecto ya estaba tirando sus ideas y empezaba a erosionar ese poder decadente, ¿no? Que, decadente por muchas razones también, ¿no? Razones de contexto de época, razones intelectuales, razones políticas, económicas. Tenemos que avanzar y me parece que está buenísimo cómo entraron Macarena y el compañero, digamos, a mostrar estos pliegues del proyecto moderno, porque lo que dicen los posmodernos es esa modernidad racional de relatos únicos, de grandes relatos, basado en una idea lineal del progreso hacia una humanidad mejor, una idea utópica, optimista, conducida, digamos, de un modo claro, dividida en ciencia, arte y moral. Era la modernidad blanca europea, heterosexual, era una modernidad que excluía todos los demás cuerpos y diferencias. Y sobre todo Latinoamérica, ¿no? Nosotros ya sabemos lo que es la posmodernidad, dicen algunos autores, porque siempre fuimos la otra cara de la modernidad. Siempre vivimos ser el otro lado de ese proyecto moderno, blanco, europeo, entonces es muy interesante que esa crítica de la modernidad también se puede hacer desde Latinoamérica, ¿no? Es decir, ¿y qué es ser moderno? Y en ese sentido, creo que lo decía Puel recién, ¿no? Fernández Cox recupera lo que puede ser moderno en Latinoamérica, ¿no? Dice, bueno, moderno es realmente construir tu orden propio, ¿no? Un nuevo orden desde lo que recibiste a lo que podés llegar a ser, a lo producido. También podés revisar procesos de modernidad en otras culturas, en otros países, qué pasó en Estados Unidos cuando entró en la modernidad, qué pasó en Finlandia, qué pasó en Rusia, qué pasó en China, podés ver otros procesos y aprender, y también podés reencantar ese sueño moderno, porque fue un sueño, la idea de que íbamos a hacer una humanidad mejor a partir de estos principios, a partir de este ordenamiento. Intentar recuperar eso sin la razón como centro, porque ese es el error que marca Fernández Cox. Dice, el problema que era una modernidad de una racionalidad instrumental, de una racionalidad que mataba la vida, ¿no? Entonces, en algún punto la crítica a la racionalidad instrumental es la posibilidad de una modernidad basada en el cuerpo, basada en lo sensorial, basado en lo místico, en lo mítico, en todos los valores que la razón moderna dejó de lado. Porque la razón moderna también se cargó el mito, la religión, el sentimiento, el cuerpo, la emoción, se cargó también todos estos valores, ¿no? Bueno, salud.
Ahí trato de leer el chat. Claro. El pensamiento instrumentalista ya estaba, dice Germán, ¿no? Dice, ya cuando se empieza a categorizar esclavos con la salida de Europa al mar y las rutas mercantiles, había una visión económica, ¿no? Considerar a personas como números, la idea de la esclavitud, por supuesto que viene una racionalidad ordenadora, deshumanizada, ¿no? Un pensador del siglo XX, Teodoro Adorno, dice que la racionalidad moderna llega a su máxima cumbre de deshumanización con los campos de concentración, ¿no? En pleno siglo XX. Porque ahí de repente, ahí sí es, lo humano es un número que no importa, ¿no? Que empieza a ser exterminado a fines de cierta razón instrumental, ¿no? Hay que poner un campo de concentración, lograr ubicar a 300.000 personas que no estén más, ¿no? Esa idea, para Adorno, es lo que se le critica a la modernidad, que llegó tan lejos en la razón que se olvidó de lo humano, ¿no? Un pensar de cálculo, diría Heidegger también, con la misma crítica. Fue la cota, se cae la fachada de la moral como camino lineal y tantas otras cosas. Sí, en realidad se cae esta idea de progreso y de moral que íbamos a tener con la modernidad y se pone en crisis todo eso. ¿Macarena? No, perdón, me había quedado la mano levantada. Bien. Se cae la idea de una moralidad, digo, si tenés 2 guerras mundiales, distintos genocidios, ¿no? El genocidio armenio, nuestras dictaduras, ¿no? El genocidio en la Segunda Guerra Mundial, el proyecto moderno en términos morales claramente muestra en los hechos un fracaso estrepitoso, ¿no? Esa moralidad racional no alcanza, no es funcional, digamos, a la idea de una humanidad mejor, ¿no? El arte y la ciencia lo mismo, empiezan a ser cuestionadas desde los parámetros modernos, ¿no? Desde lo que era el sueño de una ciencia que buscaba la verdad, un arte que buscaba la belleza y una moral que buscaba el bien, ¿no? Yo tengo que decir, porque claramente, digamos, se armó una interesante polémica en la semana pasada con esto de los argentinos bajamos de los barcos. Yo no sé si en esta clase Sí. hemos mencionado, siempre mencionamos esa frase críticamente antes de lo que pasó. Sí. Pero bueno, es interesante para repensar estos relatos que tienen connotaciones diversas, ¿no? Pero que a mí me resultaba como bien de la modernidad también ese tipo de relato, ¿no? Como venimos de acá, bien esencialista también, ¿no? Es decir, como si pudieras venir de un solo lado o pudieras explicar algo tan complejo como la identidad de un pueblo desde un solo lugar, ¿no? Venimos a los barcos, listo, punto. Además de las connotaciones europeístas que puede tener y de negación del mestizaje, ¿no? Pero es interesante también pensar eso como parte de una revisión de lo moderno, ¿no? De relatos modernos. Bueno, acá hay unos aportes muy interesantes. Dice Lucía Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, decía en una entrevista: ¿qué importa si fueron 100, 200 o 30.000? Eso no quita lo catastrófico de lo que fue el genocidio y todo lo demás que hicieron, ¿no? Bien, ahí hay algo interesante respecto de lo que significa un genocidio, ¿no? En términos, y la discusión por los números, ¿no? Que a veces adquiere un carácter cuantitativo, otro más simbólico. Hay varias posiciones en eso, pero es cierto que cuando uno lo lleva a un nivel de números, pareciera que adquiere como una cuestión del pensar de cálculo también, ¿no? Como una mentalidad de quienes perpetraron también. Esa idea de hay que eliminar tanta cantidad de personas como si esas personas no fueran vidas, sentimientos, historias, cuerpos vitales, ¿no? Una conversión de lo humano en número. Eso es el pensar de cálculo también, o lo que se critica la racionalidad instrumental. Acá Bruno plantea que dice: para mí los argentinos no venimos de los barcos, los argentinos para mí son quienes habitaban este suelo antes de la llegada de los colonizadores. Bien, en realidad es cierto que en otros países la descendencia de esos habitantes
es mucho más importante numéricamente con respecto a toda la población. Pero lo que podríamos acotar es que la Argentina se forma de todo ese mestizaje y en este momento la barbarie que representaba el otro, que representaba los pueblos originarios, es representada por esa clase de mestizaje que lo llamamos el negro, ¿no? El descamisado, el otro. Yo creo que es súper interesante lo que está pasando, sobre todo a partir de los dichos del presidente, ¿no? Como que se visibiliza como dos estructuras de conformación de lo que es una idea de comunidad, de jerarquía, de modo de habitar territorio. Y está saliendo a la luz un modo que hasta este momento no se visibilizaba, o sea, los dirigentes de los pueblos originarios, como esas mujeres que llegaron hasta Buenos Aires hace un par de semanas, lo que están viendo es eso, que están mostrando incluso otra concepción del habitar. Es como si estuviéramos discutiendo cómo habitar el territorio. Y entonces está lo que se plantea como Estado Nacional, al que llamamos Argentina, y lo que llaman la Pachamama o la tierra comunitaria, ¿no? Eso estamos ahora viviendo, ya llegó el momento de la discusión en la cual, bueno, nos tendríamos que constituir. Creo que estamos en plena constitución de identidades ahora. Por eso es este debate, ¿no? Así que es muy, muy interesante lo que está pasando y cómo pegó tan fuerte eso de dónde vienen los argentinos, de dónde vienen los mexicanos. Claro, porque está en pleno debate. Está en pleno debate. Bueno, eso quería decir nada más. Bien. Ahí Bruno aporta algunas ideas que también Camila, a ver si quieren ampliar. Retomemos esa frase de Camila para que la aclare Bruno. A ver, yo la leo. ¿No tenés micrófono? Ay, perdón. Hola, ¿cómo están? Dale. Estoy trabajando por eso. La vuelvo a leer. Yo recuerdo a una entrevista que hicieron en Animales Sueltos, creo, que le hicieron a una mujer colla, no sé muy bien en qué contexto estaba, no lo recuerdo, pero sí me quedó grabada esta frase que ella decía, bueno, recuerden esta cara, este rostro, esta es la identidad argentina en realidad originariamente, todos nos olvidamos de dónde venimos, o sea, esta construcción que se hace de los pueblos originarios en todo el territorio argentino y que luego olvidamos, digamos, como parte de la identidad. Me quedó justamente eso. E Intratables, ahí está, igual. Bien. Fue en ese programa. Y bueno, ponía más abajo también como esta forma generalizada, digamos, de que nunca pertenecemos en realidad a los pueblos originarios y tenemos en parte tenemos un poco de eso también. Hacer un poco la acotación. Bruno, ¿querías aclarar tu postura con esta frase? Bueno. No se escucha, Bruno. No. Si no, seguimos con Carlos, que había levantado la mano en Macarena. Hola, yo solo quería hacer una conexión con la segunda colonización. Perdón, yo quería hacer una acotación ahí. A ver, ¿Quién era? Estaba hablando Carlos y No, pero está bien, Nahuel. Nahuel, Dale, Nahuel, te dieron permiso. Nahuel.
Estás muteado. Bien. Ay, creo que escucho medio, o creo que yo tengo delay, no sé, bueno. No se Ahí escucha. estamos. Pero, Ahora sí. Buenísimo. No, acotar eso, que como venían diciendo, capaz también me parece, o sea, esta cuestión de dónde venimos los argentinos, o de, bueno, si venimos del mestizaje y demás, también hubieron muchas organizaciones de pueblos originarios, indígenas, resaltando de que también se viene del genocidio masivo de los pueblos originarios, digamos. Claro que Y que sí. esta concepción de pensar que hoy no hay pueblos originarios en Argentina, digamos, es como muy grave. Y venido de un presidente, digamos, es como una mirada como medio negacionista, ¿no? Y eso como genera un gran impacto en esta cuestión de generar discurso. Por ejemplo, digo, anteayer creo, Se cortó, Nahuel. Antes de ayer, nos quedamos en antes de ayer. Bueno, se quedó sin señal. Cuando vuelva, retomamos. Yo quería decir una cosita con lo que estaba diciendo el compañero. Es justamente eso, es negar nuestra identidad, nuestra construcción identitaria, y también no tener conocimiento de nuestros pueblos originarios como propio, ¿no? Que es el trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años, muchísimo tiempo, esto de, bueno, tratar de construir una identidad como nación, que creo que tiene que ver con Está bueno lo de construcción identitaria, Sí. porque parece que siempre estamos con el riesgo de cierto esencialismo, ¿no? De los barcos o los pueblos, sino como una construcción, como un campo de conflictos también, ¿no? Está bueno esto de construcción identitaria. Justo quería decir algo de eso, Marcos. Claro, como no ir a los extremos, ¿no? Porque somos todo, en definitiva. O sea, porque la identidad constructo de Argentina es de los pueblos originarios de Europa, y es africana también. De hecho, Sí. la propuesta de estas mujeres que yo les comentaba es que haya un espacio para conversar acerca de la concepción de la vida en este territorio que se comparte. Por eso es la cuestión de la construcción, ¿no? Es pedir que se escuche el modo en el que se tiene la concepción del uso del territorio en relación con los recursos. Una cogobernanza, o sea, una propuesta de cogobernanza, que sería como una forma de pensar la construcción identitaria futuro, ¿no? Sí, y también está acorde al pensamiento actual latinoamericano de decolonialismo, ¿no? Que está tan en boga. Y hay tantos autores que nos hablan de eso. Sí, por ahí también, perdón, voy metiendo así medios bocados mientras voy escuchando. También de pensar esto de la interculturalidad, o sea, ese trabajo en esta actualidad en la que vivimos, tratar de retomar esta construcción de identidad, y bueno, plantearla en esta actualidad, en este contexto en el que vivimos, que es un poco también, no olvidarnos de que hay un montón de lugares acá en el territorio argentino que todavía el 70% de la población del lugar, digamos, por ejemplo la provincia de Neuquén, es de la comunidad mapuche. Entonces digo, bueno, cómo esta actualidad atraviesa en estas culturas varias. Y sí, en las provincias del norte también, ¿no? Claro, en las provincias, yo hablo de la provincia del sur porque es donde sé, digamos, pero sí, obviamente, o sea, digamos, tienen esa población de pueblos originarios que, bueno, vivimos en esta actualidad y a veces nos olvidamos. Y resaltar, digamos, porque aparecen varios elementos, lo que decía Bruno, vinculado, bueno, a esto de los verdaderos argentines eran los que estaban antes, digamos, ¿no? Eran los habitantes, y antes también, y eran negros, bueno, como toda una mirada más global, digamos, de la situación, y también el tema del genocidio,
de que esta construcción identitaria no se dio por consenso, sino se dio por opresiones y por destrucción. Sí. Pero yo pensaba que es muy reciente, Camila decía, hace muchos años estamos trabajando, es muy reciente todo esto. Hace 10 años, en el museo de esta ciudad de La Plata, se exhibían los restos, estaban guardados, todavía no se habían restaurado y dado a las comunidades originarias los restos de jefes y caciques de pueblos originarios, ¿no? Pero sí se exhibían hace 10 años, nada es. Se exhibían, ¿no? sí, se exhibían, Marcos. Estaban en exhibición en vitrinas las vasijas con las momias de los pueblos originarios de Misiones. Sí, lo que es reciente. Y acá dice en la web que fusilaron a un. Perdón. Sí. No, que lo que es reciente es el debate. Claro, el debate y el revisionismo histórico, y la devolución de esos cuerpos a sus descendientes, por ejemplo. Sí, digamos que recién se abre, porque incluso, miren, yo como profe de secundaria, tuve un problema bastante serio hace unos 5 o 6 años atrás, cuando justo me tocó hacer el acto del Día de la Raza, ¿no? Fue bastante problemático, o sea, hay tanto que dar vuelta para repensar. Hay que ver, por ejemplo, hoy, actualmente... Iba a tirar versos a ver cómo funcionaba esto. A ver, Carlos. Ese 12 de octubre, ¿no? Y... no, nada. Sobre todo pensar esto de que la reconstrucción, nosotros... hay abajo una cosa muy fuerte de cómo pensar el territorio, no nos podemos olvidar de eso, porque cuando se dice que la Argentina puede llegar a ser, que el argentino sea antes, los mapuches, por ejemplo, dicen que no, porque la palabra argentino, la concepción argentino o el Estado argentino es una administración, no es una concepción de vivencia, de vida, de habitar, ¿se entiende? Entonces ya de entrada, cuando se quiere conversar o hacer un encuentro entre estas dos ideas de cómo vivir en el territorio, ya hay una cosa que es irreconciliable, que es conceptualmente para los mapuches, el Estado argentino es una administración, porque administró recursos, ¿se entiende? No construyó culturas, porque si no hubiesen consultado con los pueblos originarios. Ese es el reclamo. Por eso es que hasta que no se entiende más o menos la dimensión del reclamo del pueblo originario, la construcción de la identidad va a seguir en debate. Ay, porque es excelente. Es pluri. Bien. Es como el relato de la bomba de agua. Y con lo de la bomba del agua, que capaz puedo hacer la conexión yo con lo que iba a decir hace un rato. Creo que esta es mi entrada perfecta. Porque, y yo, que no soy argentino, que yo soy de El Salvador, en la semana pasada pasó algo interesante, y es que El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar oficialmente una moneda, el Bitcoin, como moneda oficial de circulación en el país. Nuestro segundo cambio de moneda en menos de 20 años, hace más o menos 15 se impuso el dólar. Entonces tuvimos cambio del colón salvadoreño al dólar estadounidense, ahora al Bitcoin descentralizado. Aquí hay una universalidad situada muy interesante, con muchísimas implicancias. Pero no lo más interesante, pero lo que yo quería hacer la conexión con lo que dijo Alberto, y porque nuestro presidente empezó a comunicarse en redes sociales con varias personas claro, Bukele, con varias personas que están involucradas con lo que es el Bitcoin en Estados Unidos, y empezó a hacer todos los comunicados por Twitter y todas las redes sociales en inglés. Exclusivamente en inglés. Entonces,
hay ahí otra situación de universalidad situada. ¿Qué pasa cuando el presidente empieza a hablar en un idioma que no es el de la mayoría que no puede entender la mayoría de personas de un país, que está excluyendo a un montón de personas y que es una adhesión a unos ideales que sin duda son modernos, ¿no? Esta idea de el progreso, de lo que va más allá, que es a una adhesión a estas ideas de Estados Unidos, del Occidente, y un abandono a muchísimas personas. ¿Qué pasaría si Alberto mañana empezara a publicar en inglés? Hay un montón de cosas acá que están pasando que me parecen interesantes y que nada, lo quería compartir porque si no lo están siguiendo, me parece que hay muchos ejemplos que pueden funcionar para lo que hablamos acá en la cátedra. Eso es todo. Muchas gracias. Está bueno, Carlos, porque digo, nos llevas a la universalidad abstracta y a algunos temas, digamos, que hemos pensado o hemos aportado, intentado aportar en la materia, respecto de esto. Quizás es moderno, digo, ¿cómo es en Latinoamérica, no? Seguir los patrones globales o los patrones universales, si no es ya una especie de tradición prácticamente, en vez de ser algo moderno, ¿no? Uno hasta pensaría eso, ¿no? Y si querés retomamos, porque digamos hay aportes muy interesantes ahí sobre la cuestión de lo plurinacional, ¿no? Rescatando la figura del gobierno de Evo Morales como modelo, pero si querés si quieren podemos reencauzar un cachito por Fernández Cox y volvemos tiene mucha relación, digamos, con esta discusión de identidades, de un relato identitario, ¿no? Como el que se discute, esta diferencia de modernización, ¿no? Porque en el ejemplo de Carlos del Bitcoin, pareciera que el progreso es modernizarte tecnológicamente o adquirir la moneda global o adquirir ciertas cuestiones, y no esta idea de pasar de un orden recibido a un orden producido, que es lo que dice Fernández Cox, y que ahí uno puede discutir estos falsos progresos, ¿no? No, vamos a ser más modernos porque vamos a hablar en inglés, dar cadena presidencial en Twitter y usar Bitcoin, ¿no? Como si ese rasgo más de instrumentos o técnicas, más de modernización, más instrumental, fuera la modernidad, y la modernidad es inventar tu propio orden desde lo que recibiste, ¿no? Y ahí Latinoamérica tiene pendiente muchos procesos de crear nuevos órdenes más allá de imitar el orden recibido, ¿no? O reproducir un orden recibido. Entonces ahí aparece esta definición que creo que es muy buena para pensar lo plurinacional, los nuevos estados que vienen, o las nuevas formas que vienen como generación. Nosotros también tenemos que hacer el pasaje de un orden recibido a un orden producido, ¿no? Para ser modernos realmente, en sentido latinoamericano y genuino. Y quizás esos órdenes tienen que ver con lo plurinacional, con otros debates identitarios, ¿no? Y podemos revisar, como dicen los compañeros, qué pasó en el proceso de Bolivia, qué pasó cuando armaron lo plurinacional, qué podemos aprender de esa experiencia para tomar lo mejor de esa experiencia y ver qué cuestiones no funcionaron, o cómo sería si lo aplicamos acá, ¿no? Decían, ¿qué pasaría si Alberto dice vamos a hacer un Estado plurinacional? Las reacciones serían muy distintas a las que hubo en Bolivia también, respecto de esa cuestión plurinacional, ¿no? Así que ante la crisis que puede haber generado esta caída de lo moderno, la falta de certezas, porque la modernidad parece algo malísimo, pero la modernidad era un relato ordenado, certero, que me daba tranquilidad. Yo sabía cómo era la humanidad, el progreso humano, hacia dónde íbamos. Era un cuento muy bien armado también, muy racional en sus principios. Entonces cuando se empieza a cuestionar la modernidad, yo siento la incertidumbre de, ¿y ahora dónde va la humanidad? ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde están las certezas? ¿No? La crítica de la modernidad es perder para siempre las certezas, ¿no? Entonces esa crisis nos da una posibilidad de reencanto, es una oportunidad, dice Fernández Cox, y por eso debatimos estas cosas también, ¿no, Gaby? De pensar un nuevo Estado también, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy interesante todo el debate que se armó, estaba leyendo el chat y todas las acotaciones son importantísimas. Es una lástima que sea una clase de repaso de las dos unidades y que planteemos el parcial, porque estaría bueno seguir con este debate y poder aunar criterios y empezar con un esbozo de una identidad latinoamericana, argentina, situada. Pero desgraciadamente tenemos que seguir. Vamos a retomar todo esto que se tocó en el chat, por ahí podemos retomarlo en la unidad que viene, ¿no?
de alguna manera. Sí, creo que quedaría... bueno, acá se habla también todo el tema del lenguaje, ¿no? De la enseñanza del lenguaje. Y vamos a ver un texto de Kusch en donde se ve un poquito más en la unidad 3, donde se ve este tema de la unidad 4, de la alfabetización, ¿no? ¿Qué significa alfabetizar en un lenguaje, en un idioma, y cómo cambia el modo de ver el mundo también? Si vos alfabetizás en mapuche, o en guaraní, o en quechua, o alfabetizás en español, ¿no? Cómo también aprendés ciertos signos, dice Kusch, que te permiten mirar el mundo de otra manera, ¿no? E intervenir en el mundo de otra manera. Entonces ahí hay debates que creo que son interesantes para retomar. Sí, cómo hay ideas, hay cuestiones, hay raíces culturales que no se pueden traducir de un idioma al otro. Y la utilización de cierto lenguaje o la verbalización de ciertas cuestiones te pone en una situación política y de poder del mismo, ¿no? También como el bilingüe es el primer paso de la aculturación, de la invisibilización también. Pero bueno, tenemos que seguir con la unidad 2. Lo retomaremos después. Bueno, es un breve punteo igual, ¿no? Me parece. Decíamos, modernidad racional, racionalidad moderna, colonial, todo ordenadito, la razón guía el proyecto, a través de la razón va a haber un progreso humano hasta alcanzar la plenitud, la perfección. Es un proyecto utópico, ¿no? Optimista, utópico, y se dividía en 3 grandes esferas: la ciencia, el arte y la moral. No había cruces, cada una se encargaba de su parcela de lo racional, ¿no? Un arte racionalizado, una ciencia racionalizada, una moral racionalizada. Y cada una buscaba algo distinto. Decíamos, la ciencia la verdad, dice Esther Díaz, el arte la belleza y la moral el bien. Proyecto universal, acá no había diversidad cultural, diferencias, problemas de poder. Era el mismo proyecto colonialmente impuesto para la humanidad, ¿no? Civilizatoriamente impuesto para toda la humanidad. Posmodernidad pone en crisis estas 3 esferas, dice Esther Díaz, dice Mónica Caballero. La idea de una única verdad se pone en duda, se empieza a pensar modelos hipotéticos de lo científico, se empieza a pensar en el azar, en la incertidumbre también, como variables científicas, se empieza a multiplicar las disciplinas, ya no hay una sola verdad, sino verdades disciplinares también. En el terreno del bien, la relatividad del bien, para pensar, digamos, ese bien común, no hay un solo bien humano, sino que esto es contingente, es contextual, está situado, diríamos hoy también. Y en términos de la estética y del arte, la idea de la belleza, la búsqueda de la belleza, entra en crisis en el siglo XX, con vanguardias que llegan hasta eliminar, digamos, directamente las obras, otras incursionan, le dejan la belleza al diseño, a la publicidad, a la arquitectura, al urbanismo, renuncian a la belleza, muchas vanguardias, y buscan el concepto, el sentido, la poesía, la metáfora, van por un lugar totalmente distinto al que les había otorgado la modernidad, ¿no? Sí, nosotros antes dábamos un texto de Kusch que se trataba de la estética de lo tenebroso y hablaba justamente de eso, de cómo lo tenebroso en América Latina era la nueva belleza, entre comillas, o lo importante estéticamente para resaltar nuestra situacionalidad. Uh-huh. Bien, incluso estoy pensando, cuando empezó el TPA este año, que pensamos en algo así como qué pasaba el 24 de marzo con el arte, y cómo intervenía el arte, y uno dice, bueno, ahí no hay una búsqueda de la belleza, hay una búsqueda incluso del arte buscando la verdad, ¿no? O sea, fíjense cómo se cruzan los cables en esta contemporaneidad, que por ahí el arte busca la verdad más que la belleza, y antes la verdad era patrimonio de la ciencia, ¿no? Bueno, fin de los grandes relatos, dice Mónica también. Todos los grandes relatos modernos, los grandes cuentos modernos, los grandes discursos modernos se fisuran, se debilitan,
La idea del sujeto, ya no el sujeto, el yo fuerte burgués que domina, sino un sujeto en crisis, un sujeto vaciado de poderes, un sujeto débil, dicen los posmodernos, en función de esto mismo, ¿no? Un sujeto que es muchos sujetos también, ¿no? Como dice el psicoanálisis. Experiencias fragmentadas, una palabra clave en la posmodernidad es la fragmentación. Ya no hay totalidades, sino fragmentos. Y desencantamiento de muchos conceptos e ideas modernas, ¿no? Agamben ya nos pone, esto es una pequeña nota en realidad, a esta tensión entre modernidad y posmodernidad. Agamben habla un poquito de este sentido de lo inactual, ¿no? Alguno podría decir, che, pero Agamben es medio posmoderno, ¿no? Porque se opone a lo actual. Moderno, ¿se acuerdan? Quería decir también actual. Pero es un poco una oscilación la que propone Agamben, ¿no? No coincidir con este tiempo, ni con lo que te pide este tiempo, sino de alguna manera estar conectado con este tiempo para ver las sombras de tu tiempo, ¿no? Para ver esa oscuridad, y también no atarse a tu tiempo, sino realmente poder casi ser contemporáneo de otros tiempos, ¿no? Hay una idea, digamos, que intenta despegarse de lo moderno y de lo posmoderno. Entonces me parece que hay algo también que es interesante en la mirada de Giorgio Agamben, ¿no? Incluso decíamos al principio, cuando empieza la pandemia, Agamben, siguiendo esta idea de mirar las sombras, desconfía al inicio de la pandemia, ¿no? Agamben propone en una nota que no creamos el relato de la pandemia, ¿no? Parecía un negacionista al inicio, pero también se puede pensar en este sentido, ¿no? Es decir, mirar las sombras de tu propio tiempo, ¿no? Intentar buscar esa oscuridad para no ser moderno, ni posmoderno en algún punto, ¿no? Bien. Estuvimos viendo Fernández Cox, la definición de moderno como cambiar de un orden recibido a un orden producido. Ser moderno siempre, producir tu propio orden, si no, no sos Marco, moderno. Y eso es sí. ¿te puedo hacer una pregunta de eso de Agamben, que decías de la pandemia? Por ahí, no, yo no lo escuché, algo de eso, y creo que no era por negacionista, sino por no, digamos, venir con la corriente. Yo lo tomé como algo así, ¿no? Como algo que explota, pasa de golpe, todo el mundo de golpe sabe una verdad, y de golpe, y bueno, creo que lo que proponía era analizar, me parece. No comerse todo lo que se escucha. Bien. Totalmente, y en otro momento de crítica mediática, creo que muchos hubiéramos adherido, ¿no? A esta crítica. Y sí, porque creer, qué sé yo, lo que te están bombardeando de golpe con todo y te están imponiendo una verdad. Porque te están, más allá de que sea verdad o no, en mayor o menor medida, ¿no? Escuchar algo y recibirlo y tomarlo como una verdad absoluta, más viniendo de los medios de comunicación, es para ponerlo en duda. Y creo que Agamben no se va a dejar llevar por la televisión, una persona así. Entonces creo que es obvio que va a proponer eso. Me parece más que lógico. Interesante. No, imagínate que nosotros estamos dando a Agamben, o sea que también entendemos esta posición crítica de él, ¿no? Sobre todo en ese momento inicial, en donde por ahí hubo muchas voces que pidieron cautela, ¿no? Pero claro, bueno, ahora ya, aunque no parezca, ya pasaron casi 2 años, porque hay más información para hablar, pero en ese primer momento yo lo tomo de esa manera, por ahí. Muy bien, está bueno el aporte. Bueno. Hola, profe, una pregunta. Sí, Máximo. Con respecto a la modernidad recibida y modernidad producida, en Latinoamérica, ¿cuál sería un ejemplo de modernidad producida? Lo de Evo Morales, estoy pensando ahora, la idea de pasar de un tipo de Estado-nación a producir un nuevo orden, independientemente del juicio sobre ese nuevo orden. Pero se podría decir con facilidad que es moderno, en el sentido que produjeron un nuevo orden jurídico-político, digamos, ¿no? Después en el arte se ven algunos ejemplos más frecuentes, por ahí, ¿no? Heredamos
esto de tradición e innovación también aparece de alguna manera, ¿no? Porque le damos un orden recibido, a veces colonialmente en Latinoamérica, y es la ruptura, ¿no? Cuando pasan las revoluciones en el siglo XIX, acá en Argentina la Revolución de Mayo, pero en toda Latinoamérica, la independencia respecto del poder español, eso es la producción de un nuevo orden en un punto, ¿no? Se podría decir que pero imitaron también el modelo francés, imitaron el modelo norteamericano. Hay discusiones sobre si fue un orden producido totalmente, ¿no? Pero son ejemplos donde venís de ser colonia y tenés tu propia soberanía, hay un orden propio también, ¿no? Profe, yo lo entendí como la acción o sea, el orden producido, la acción del romper con el orden producido. Eso que, respecto a lo que mis compañeros... Recibido. Del recibido, exactamente, profe. Respecto a la acción, sino como no es algo pasivo, porque en el texto hablaba uno de los textos de que no es algo pasivo, sino que hay que movilizar algo para romper con Claro, eso. pero Lo comprendo como justamente cómo lo rompes, diciendo esto es recibido, no lo uso más, no. Tenés que producir un orden nuevo para utilizarlo, ya sea en lo político, en lo social, en lo artístico. En lo artístico, sí, tal cual. Entonces En lo comprendo lo arquitectónico. Claro, Como nos yo dice te lo digo texto. como lo entiendo porque después es lo que voy a escribir. Entonces lo comprendo como la acción, ¿sí? de movilizar eso para producir algo nuevo, con lo que ya se impuso y está establecido, bueno, como un ejemplo de música, qué sé yo, a un X compositor o compositora, quien sea, que viene a romper con algo que ya está, un estilo X, pero a través de esa acción. ¿Está bien explicado así? La acción es cambiar, que no está mal, cambiar, ahí hay una acción, pero acordate que tenés que producir algo, tenés que producir un nuevo orden, porque no es nada más la acción, sino realmente lograr un orden nuevo. O sea, hay un producto de esa acción, ¿no? Sí, Porque uno puede decir, es la praxis, hay que construir un orden nuevo, un orden propio, apropiarte de lo que recibiste, esa es la acción, apropiarse, para no es producir necesariamente, un orden. claro, no es necesariamente en oposición como vos lo planteás. Claro. ¿No? No es partir de esto que tengo impuesto, entonces voy a hacer lo contrario. Es una producción propia, que puede no partir de eso impuesto. Ah, bien. Y se termina por lograr el proceso cuando se logra, digamos... Es indiferente de si parte de eso o no. Lo importante es que lo suplanta. Perfecto. Lo importante es que se termina de completar el proceso también cuando se logra difundir. Que lo suplanta con algo propio, exactamente. Claro, que se instala, digamos. Bien. Se instala, pero desde lo propio. Desde lo propio, sí. No sé quién estaba hablando, Facundo. Acordate, Facundo, que de partir un poquito de la definición del autor y después ir a las interpretaciones, ¿no? O la elaboración tuya, apropiarte de las palabras de Fernández Cox, y decir, bueno, para Cox, comillas, moderno es pasar de un orden recibido a un orden producido. Yo entiendo, y tu elaboración, ¿no? Pero siempre partir del autor también, de la definición del autor. Sí, Marco. Tenemos que ir cerrando. Acuérdense que Fernández Cox, para contar un poquito del parcial, ¿no? Fernández Cox habla de la posibilidad de revisar otros procesos de modernidad. No hay una sola modernidad, habría que decir modernidades en realidad para Cristian Fernández Cox. La modernidad no es algo rígido ni congelado. Puedo ver qué le pasó a Evo Morales, qué pasó con la Asamblea en Venezuela, ¿no? Los distintos procesos de modernidad o de pasajes del orden recibido al orden producido, los puedo analizar y repensar para mi propia experiencia. Y la modernidad reencantada es una cosita ahí que tiene que ver con el concepto de cuando se revisa se desagrega, porque los procesos a veces fueron diferentes en las diferentes composiciones de lo que al final terminó siendo la modernidad. No me acuerdo las palabras exactas del texto, pero por ejemplo, puede ser que se haya logrado un orden moderno, que se haya logrado atravesar la modernidad desde lo instrumental, o
pero no se ha dado todo, digamos, el bloque entero de posibilidades de cambios en los distintos estratos. No sé si se entienden las palabras porque no me las acuerdo exactamente, pero que puede ser en lo instrumental, ¿te acordás? Lo modernismo, modernización, lo moderno. Desde ahí, digamos, no tomarla en bloque, justamente la propuesta de revisar es esto, es no tomarla en bloque, comprenderla, que se puede mirar, que quizás haya llegado a nosotros la parte de los movimientos modernos, o que simplemente haya llegado la instrumentación y los movimientos modernos vinieron después o vinieron antes, o sea, que esa es la oportunidad que América Latina tiene, ¿no? De revisar para poder después ver si quiere producir un orden a partir o en contra o con algunos componentes. Y en qué de esos planos se puede seleccionar los componentes. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que como que no la tomen en bloque. Y el concepto que él pone ahí, que es súper interesante de agarrar, digamos, para comprender, es desagregarla para estudiarla, ¿no? Eso dice Cox. Desagregarla espacio-temporalmente, ¿no? Y ahí lo que dice Gachi está muy bueno, porque uno puede estudiar la parte artística de un proceso de modernidad, la parte tecnológico-instrumental de un proceso de modernidad. Podés agarrar una fase, una parte, desagregarlo espacio-temporalmente, las distintas experiencias. Bueno, y por último, Modernidad Reencantada, que es esta crítica, después de la crisis, después de habernos desencantado totalmente de la modernidad, como sueño, como proyecto racional, tratar de recuperar ese sueño, ¿no? Recuperar qué había de ese sueño, y para eso, digamos, hay que quitarle el peso a la razón, a esa racionalidad del cálculo, racionalidad instrumental, racionalidad de no importan los medios sino los fines. Bueno, hay que lograr un proyecto humano con el mismo carácter utópico quizá que tenía la modernidad, pero que se reencante con lo vivencial, con la experiencia, con el aquí y el ahora, ¿no? Ahí me parece que hay una idea de una modernidad reencantada. Ya no el orden lineal de progreso hacia una humanidad mejor, sino un orden circular, holístico, dice, ¿no? Fernández Cox. La modernidad en Latinoamérica debería ser apropiada, revisada y reencantada, entonces, ¿no? Son tres momentos, tres tipos, tres modos que tienen que estar en una idea de modernidad en Latinoamérica. Si quieren, ya que estamos con el presente, yo propongo que veamos, que le contarles rápidamente el parcial que les va a llegar por contenidos, y si quieren nos quedamos con algunas preguntas sobre el texto de Neil Richard o sobre la unidad 1, ¿no? Claro, bien. Esto les va a llegar, o sea, no se preocupen, pero es una presentación. El parcial lo presentamos hoy, lunes 14 de junio, casi a las 16 horas, y se entrega el lunes 28 de junio, más o menos a la altura del teórico, ¿no? Estamos pensando, cada uno arregla con su comisión, pero es el lunes 28 para las 4 comisiones. Tienen 2 semanas para redactar este parcial domiciliario. Estás muteada, Gaby. Es importante esto, la comisión de los jueves igual lo va a entregar el lunes 28, porque son 2 semanas para todos los alumnos. Tienen esta ventaja de, en vez de hacerlo en una semana, hacerlo en 2, porque tenemos un feriado en el medio. Y bueno, siendo que el parcial va a ser en grupo, es opcional, pero bueno, es opcional hacerlo en grupo, y teniendo 2 semanas, vamos a hacer para la corrección un poco más estrictos y ajustarnos en lo que está, en la síntesis de lo que está escrito, que sea correcto, y en la terminología también, ¿no? Al tener todos los textos y 2 semanas, es importante esto, pero sobre todo la base del parcial es la relación que ustedes hagan entre los conceptos y los pretextos que les damos. Sí, tiene 2 partes. No, esto que me quedé pensando en lo que decías, Gaby. El año pasado creo que tuvieron 1 semana, ahora tenemos 2, por eso esta posibilidad de desarrollar un poquito más, de ser más exigentes, entre comillas, pero sería más ver si se aprovechaban las 2 semanas. Tiene 2 partes del parcial. Uno es armar un mapa conceptual de la unidad 1,
estableciendo relaciones, jerarquías y lugares de los distintos conceptos. Ahora Gachi, por el grupo de contenidos, les va a mandar también un instructivo que usamos para los mapas conceptuales, para que quienes no suelen usarlos tengan un breve, no sé, una ayudita para saber cómo se hacen. Sí, por favor, les pedimos que lo lean bien y que tengan claro cuál es la diferencia entre un mapa conceptual, un listado de conceptos, un esquema y demás. Que lo que nos armen realmente sea un mapa conceptual y lo importante van a ser esas relaciones entre los conceptos que aparezcan en el mapa. Cómo los conectan. La conexión, ¿desde dónde? Sí. Mapa conceptual entonces de la unidad 1, el punto 1A y el punto 1B, un audio que les dejamos hace unas semanas de Gabriel García Márquez, cuando obtuvo el Premio Nobel de la Literatura, un audiocuento, digamos, una narración oral que les dejamos de YouTube. Lo vamos a tomar y ahí también tienen que tomar ese texto de García Márquez, integrar autores y conceptos de la unidad 1 que tengan en el cuadro, ¿no? Así que esto es la unidad 1, un mapa y una reflexión a partir de García Márquez. Y el otro punto, ligado a la unidad 2, que acabamos de ver muy panorámicamente, es: eligen uno de estos 4 pretextos que trajeron nuestras ascriptas y pasantes, y los comentaron brevemente. Vimos sobre la figura de Agustina Comedi, y el documental El silencio es un cuerpo que cae, la figura de Leo Brouwer y una obra de Leo Brouwer, que nos trajo Elisa, un texto de Susie Shock sobre ser monstruo, y el ejemplo de teatro ciego de Victoria. Me parece que hay ejemplos muy interesantes del cine, de la música, del activismo y bueno, del teatro, para elegir uno de estos 4 y a partir de ese pretexto elegido, armar un texto estableciendo relaciones en torno a esto de modernidad, contemporaneidad en América Latina, ¿no? Así que va a haber un vínculo con lo artístico, esto de moderno, posmoderno, contemporáneo, América Latina, Europa, bueno, relacionar uno de estos pretextos que elijan, armar un texto para pensar ese pretexto, ¿no? Como un análisis de ese pretexto, pero tomando todo lo que vimos en la unidad 2. Grosso modo son estos 2, les va a llegar el fino ahora en un ratito. Unidad 1, mapa conceptual, y texto a partir del discurso de García Márquez. Y unidad 2, agarrar una de estas 4 obras artísticas y hacer un texto en donde relacionen conceptos de la unidad 2. Bueno, hay muchas personas que ya deben retirarse, pero tenemos quizás unos minutos 5 o 10 minutos para las consultas. ¿Con respecto al parcial o con respecto a la unidad 1 y al texto de Neri Richard? Pedro. Buenas. ¿Qué tal? Hola, Pedro. ¿Qué tal? Quería preguntar si para el parcial se puede hacer un grupo o hacerlo entre 2 personas de diferentes comisiones o tiene que ser de la misma comisión. Se puede, lo que hay que hacer es avisarle a los 2 docentes de las 2 comisiones y ellos se ponen de acuerdo para ver quién lo corrige. Ok, bueno, gracias. Podemos, perdón, hacer una aclaración con respecto a los grupos. Sabemos que por ahí están trabajando en grupos de 5, de 6, y para el parcial el mínimo sería 3. El máximo. El máximo. Cualquier excepción se de 1 a 3. Docente, pero por eso mismo, por ahí si son 6, se dividen, ustedes se organizan. Bien. Grupos de hasta 3 personas, ¿no? El parcial, entonces. Se entrega por mail o por las vías que considere cada comisión, arreglan con su docente de comisión el lunes 28. Esto porque quienes tengan consulta nos quedamos, no tengo dimensión de la hora, tenemos 5 minutitos más, para consultas, y los demás ya nos vemos en las comisiones. Por supuesto que acuérdense que tienen comisiones, y en el teórico nos vemos ya en 2 semanas, post entrega del parcial, ¿no?
Bueno, acá están diciendo, en el grupo son 4, se pueden dividir en 2 grupos de 2 y lo charlan con su docente. ¿Tienen consultas con respecto a la unidad 1, a PUSH, por ejemplo? El lunes 21 no hay clases. No. Yo no hay clases. Nos volvemos a encontrar en el teórico el lunes 28, después de que entregaron el parcial a su docente de comisión. Para quienes no tengan dudas, entonces, desearles el mejor parcial, las mejores 2 semanas de estudio. Acuérdense que tienen comisión igual. Pero que bueno, que puedan repasar y armar buenos mapas, textos de relación, textos de interpretación, para cerrar esta etapa de TPA, ¿no? Del primer cuatrimestre. Una pregunta respecto a del mapa conceptual. ¿Podemos usar alguna aplicación, por ejemplo, como Canva, alguna de esas donde se pueden armar tipo infografías y esas cosas? Sí, está muy bueno Canva. Y está buenísimo porque el modo infografía es hacer mapas conceptuales y está joya. Queda prolijo, queda bien hecho. Lo que sucede con el Canva, Facundo, es que después cuando lo migras a otro... imágenes. Claro. Que tienen derecho de autor y no te la saca. Cuando importás la imagen o cuando importás lo que producís a un PDF o a sobre todo un Word, porque si vos tenés que seguir trabajando con eso, te puede cambiar la tipografía, el diseño, toda esa cuestión, pero no es importante. También podés armarlo en el Canva y hacer un link en todo caso, o guardarlo como PDF e incrustarlo junto con tu texto. Perfecto, o sea, no habría problema si lo enviamos como PDF, por ejemplo. Vos tenés conocimiento y podés hacerlo, no hay ningún problema. El año pasado tuvimos alumnos que hicieron con PowerPoint y se abrían ventanas en las relaciones. Eso también está muy bueno y es importante. Además de la disposición espacial de los conceptos en el mapa, cómo se desagrega cada una de las relaciones. Sí, se pueden agregar hipervínculos también. De última se puede pasar después por el PDF y ahí agregas hipervínculos, y eso está bueno. Sí. Bueno, entonces se puede usar ese modelo. Buenísimo. Sí. Bárbaro. Mientras el docente lo pueda ver, no hay ningún problema. No, obviamente. Ahora lo consulten en práctica. Gracias. Bueno. Muy bien. Que tengan buena cursada en las comisiones. Aprovechen para dudas o preguntas que queden. Profe, una pregunta. Sí. Me resultó un poco difícil poder entender el texto de Nelly Richard en cuanto al feminismo y eso relacionado con el arte latinoamericano. ¿Me podría explicar un poco qué es lo que quiere decir? Porque por ahí capaz interpreto totalmente fuera de lo que ella propone en el texto. A ver, ¿qué interpretaste, Máximo? ¿Qué es lo que más te costó? Yo por ahí un poco entiendo que realiza una revisión de las categorías que legitiman la circulación de las artes latinoamericanos y las interpretaciones en el contexto de la llamada cultura y todo eso, pero no entiendo cómo lo relaciona eso con el feminismo. Bueno, el feminismo es uno de los factores, si retomamos el texto de hoy, de Foucault, de resistencia a esas miradas del centro, ¿no? Entonces, desde el feminismo en artes se dice, ¿por qué nos representan a lo femenino? Se representa en todos los niveles, no solamente en el arte. Se representa culturalmente a lo femenino desde este estereotipo cultural patriarcal, ¿no? Y a partir de esa representación es a la que se oponen y la que se deconstruye. Se la desconstruye desde lo situado y desde un pensamiento feminista, de
equiparar lo femenino a lo masculino. Esa sería la base del pensamiento. Mediante un montón de prácticas y bueno, yo te digo como el ABC, pero después el texto lo desarrolla con varias posiciones. Una muy importante es no oponerse al pensamiento o a la teoría metropolitana. Porque, ¿qué nos dice Nelly Richard? Si nosotros equiparamos el logo masculino con la lógica y con la teoría, ¿no? Estamos perdiéndonos la oportunidad de definirnos con nuestra propia teoría y de definir qué es lo que en verdad somos. Y dejamos que desde afuera se hable de nosotros y no nosotros hablemos de nosotros mismos y desde lo que nos pasa. Esto en general, como latinoamericanos, y en particular desde el arte también, ¿no? No sé si se aclara un poco Máximo. Sí, por ahí lo último que dijiste, no realizar o no actuar desde lo ofensivo preestablecido desde el centro, sino prácticamente desde lo latinoamericano, pero también reivindicando ciertas posiciones feministas contra lo establecido patriarcal. ¿Qué más te iba a decir? Eso, más o menos. Voy por el camino. Ahí fíjate que en la diapositiva está esto del norte que piensa como cabeza y Latinoamérica como cuerpo, ¿no? Que eso nos pasa en el arte, de que el norte dice, nosotros teorizamos, nosotros experimentamos, ustedes son experiencia, cuerpo, política, acción, ustedes no pueden pensar, experimentar, etcétera, etcétera. Y a los feminismos en un punto les termina pasando lo mismo, como un doble trayecto. De repente ustedes son militancia, acción, activismo, pero teoría no, la teoría pareciera que está en otro lado. Entonces, Nelly Richard alerta las cuestiones a los dos. Nosotros teorizamos sobre lo que ustedes hacen. Y la teoría de la otredad es muy importante también. Ver al latinoamericano como lo otro, el cuerpo que hace, el otro, y a lo femenino como lo doblemente otro, ¿no? Porque no es solamente lo femenino latinoamericano, perdón, no es solamente lo otro de Latinoamérica, sino que además es lo femenino, que es lo otro con respecto a el hombre blanco, burgués, católico, europeo, ¿no? Que vendría a ser el humano completo, y la mujer o lo femenino como lo otro, como un humano secundario o medio humano, según algunas teorías feministas. Genial. Sí, me queda un poco más claro. Y creo que me voy a aclarar un poco más con toda esta diapositiva. Así que, gracias. Cuerpo y discurso, acordate como dos zonas que intentan separar, pero que Nelly Richard dice, ojo que ya en Latinoamérica nos ponen en el lugar del cuerpo que no piensa, y que otros no piensen como otredad, como dice Gaby, pero encima los feminismos latinoamericanos es doblemente otro y doblemente no pensante, entonces no dejemos ubicarnos en ese lugar, ¿no? Genial. Por eso se asemeja al arte. Y esta cuestión de las críticas a las tecnologías de la representación y definiciones hegemónicas, hablan un poco de eso, de cómo se nos representa a los latinoamericanos desde el centro, y de cómo los mismos latinoamericanos en arte entran en ese juego y nos representan desde esa otredad, desde el extrañamiento que tiene el centro frente a nosotros, desde esos estereotipos y definiciones hegemónicas, y cómo tenemos que salir de esas definiciones y representar realmente lo que somos, y desde nuestro discurso inclusive. Bueno, muy bien, hora de comisión, hora de que sigan debatiendo con los docentes y vean consultas en un ratito. Así que desearles hasta el próximo encuentro, digamos, ¿no? En realidad van a estar en las comisiones, pero en el teórico nos vemos en 2 semanas y que tengan buen parcial.
Muchas gracias, nos vemos. Gracias, profe. Bueno, mucha suerte y tranquilos. Tienen tiempo de analizar todo lo que escriban, de revisarlo antes de mandarlo. Ok, gracias, profesora. Buenas tardes. Bueno, es el último, los últimos 2 minutos para mandar el presente. Último llamado para el presente. Y ya los vamos sacando a sala de espera. Gracias a ustedes. Acuérdense del presente que estamos por cerrar, mandarlos a sala de espera. A ver, tenemos Paula Burgos, Rodrigo Álvarez, Alejandra Trifilio, Santiago Diorio, Belén de Lepiaje, Bruno Simino, que participaste un montón, Bruno. Agustina Barbosa, María Queirel, Belén Quiroga, Bueno, ya Marranguelo, Isaías, Tomás, David. Bien. Bueno, los empiezo a sacar. Sí. Y cortamos la grabación.